la transmisión, Señor, cuando tú has dispuesto que cada persona oyente pueda enfrentarse con tu palabra y que el Espíritu Santo, donde quiera que estén, les pueda tomar y puedan ellos decidirse por vivir por la eternidad, porque tú has prometido a aquellos que se acerquen a ti nunca echarnos fuera. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Suplico, Padre, que hagas a un lado a este ser pecador, este ser mortal, este ser que fue tomado del polvo. Soy polvo, Señor, y por lo tanto, Padre, solamente quiero ser un instrumento de tu palabra. Trae, Señor, el tizón encendido y colócamelo en los labios. Purifica a este ser pecador y que tu palabra pueda ser derramada con peso en nuestras vidas. Señor eterno, suplicamos la presencia de tus santos ángeles y que puedan hacer un vallado protector sobre este lugar y sobre cada persona que está pendiente a esta hora del mensaje de tu palabra. Señor eterno, sé tú el invitado de honor en este lugar. Que se pueda sentir tu presencia y que tu palabra pueda ser guiada hasta tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendice a cada amigo, a cada hermano que está haciendo un esfuerzo porque este mensaje sea transmitido en todas partes. Bendice a aquellos que va a llegar, Señor, esta palabra de un siervo que es polvo, que es tiesto. Por lo tanto, Padre, me escondo detrás de la cruz para que tú nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Durante toda esta semana hemos estado hablando prácticamente del plan de redención, el plan que Dios ha venido trazando sobre la historia de la humanidad. Hemos visto a la luz de la Biblia cada intervención divina por alcanzar al hombre. La pareja edénica, cuando se vio en pecado, tuvo miedo, sentían la sentencia de muerte. Especialmente cuando escucharon el andar de Dios, la pareja edénica se escondió. El Dios mismo tomó la iniciativa de buscar al ser humano. Aunque el ser humano trató de justificar su error echándole la culpa el uno al otro, Dios en ese instante actuó de una manera tan especial en favor del ser humano. Siempre hemos dicho que la gracia inició desde el momento que el ser humano pecó, porque Dios se compadeció y tuvo misericordia de la pareja edénica, nuestros primeros padres. A la pareja edénica ese día le correspondía morir, pero fue aquellos corderos que en símbolos estaban muriendo, representando a Cristo Jesús, quien iba a vivir una vida de total santidad, como lo hemos visto durante toda esta semana. Jesús, nuestro gran héroe, vino con una misión importante: a rescatar, a salvarnos, a efectuar la redención de los seres humanos. Y hoy, esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a trazar el estudio que nos va a llevar a ver un símbolo que compacta todo ese plan de redención, y que cada acto de la vida de Jesús fue resumido en un acto que ahora nos corresponde realizarlo si deseamos llegar al cielo y vivir por la eternidad. Y te voy a hablar acerca del bautismo, pero inicialmente te quiero hablar de ese plan de redención que solamente, dice la palabra de Dios, fue efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la carta de Colosenses, ahí vamos a iniciar esta noche, la carta a Colosenses capítulo 1. Vamos a ver que el apóstol Pablo captó en su totalidad el plan de redención.
y no solo el apóstol Pablo, sino que los discípulos que llegaron a adoptar este tema, este estudio, esta doctrina, esta enseñanza que resume el plan de redención con un acto que tenemos que realizar los seres humanos. Pero dice el capítulo 1 de Colosenses, versículos 13, Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Un versículo antes se está refiriendo a nuestro Padre Dios. Dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y el versículo 14 es sumamente importante para poder detallar lo que va a ser el inicio de nuestro estudio. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Cuando Jesús murió, Él nos rescató y al mismo tiempo nos perdona. Él nos otorga su justicia perfecta, y esto es por la fe. Aquel que acepte a este ser extraordinario que era 100% humano y 100% divino, pero que humanamente dependió en su totalidad con el cielo, una conexión con su Padre, y de esa manera pudo vencer a Satanás y a los demonios. El apóstol Pablo este verso lo volvió a repetir en otra carta. Con detalles similares, el apóstol Pablo nos habla de esta redención efectuada por Cristo Jesús. La carta a Efesios capítulo 1. Efesios, el capítulo 1, nos va a presentar prácticamente esta misma idea, que el que nos rescató es nada menos que Cristo Jesús. Dice el capítulo 1, verso 7, Efesios 1, 7, en Él tenemos redención, y redención es nada menos que rescate, por su sangre el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Al ser derramada la sangre, era la misma representación de aquellos corderos que estaban muriendo como sustituto de Adán y Eva. Jesús es nuestro sustituto. Ilustraciones que vez tras vez en la palabra de Dios se muestran. Por ejemplo, cuando Dios mismo pidió a Abraham a su hijo, Isaac estaba a punto de ser sacrificado como una ofrenda. Esta historia, a pesar que no la vamos a leer ni va a ser punto de nuestro estudio, en un dado momento el hijo de Abraham representaba a Jesús, el que iba a ser sacrificado. Pero en otro momento Isaac representa a la raza humana, porque no murió Isaac, sino que murió un cordero como sustituto y garantía del sacrificio que Dios había pedido a nuestro padre Abraham, el padre de la fe. El apóstol Pablo, lo mencioné hace un momento, captó toda la idea de lo que es el plan de redención. A tal punto que en las 14 epístolas el apóstol Pablo nos habló siempre del tema de la justificación por la fe. Y ha sido el único personaje en la palabra de Dios que puso en orden las ideas por su estudio, por la manera como Dios lo utilizó, inspirado por el poder del Espíritu Santo, esta redención y este proceso que Jesús hace en favor del ser humano. En un solo verso el apóstol Pablo resumió lo que es todo el plan de redención y de rescate a los seres humanos. Vayamos a la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo en un solo verso nos habla de las 3 etapas que conllevan a la salvación. El capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, el versículo 30 nos dice: de Él viene que vosotros estéis en Cristo Jesús. Un versículo antes nos habla del Padre Celestial. De Él depende que nosotros estemos en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría. Y aquí el apóstol Pablo va a describir la etapa de la salvación y que todos tenemos que pasar por ese proceso si queremos salir de este mundo donde estamos atrapados.
necesitamos el boleto, y el boleto inicial que recibimos es nada menos que ser justificados, que significa perdonados por la sangre del Cordero que murió por cada uno de nosotros. Dice justificación, santificación y redención, que prácticamente es el rescate, y lo que Pablo hace alusión al día en que vamos a ser glorificados, cuando nuestro cuerpo de bajeza, nuestro cuerpo que consigo trae la enfermedad, el virus del pecado, va a ser destruido y vamos a ser glorificados, transformados en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Esto es las etapas que el apóstol Pablo describió, que cuando el ser humano acepta a ese Jesús, a ese que vino a esta tierra para alcanzarnos, primero nos justifica. Quiere decir que nos regala de su justicia, porque nosotros los seres humanos que vamos a alcanzar la salvación por fe, estaríamos saludando con sombrero ajeno, no con nuestras propias obras, porque ya estudiamos que nuestras obras son obras impías, obras sucias, y Dios, Jesús, a través del sacrificio nos quiere cubrir con su manto de justicia. Y este verso fue lo que fue nuestra lectura bíblica. Vayamos a Isaías. Isaías, cuando describe la misión de Jesús, el que estaba profetizado vez tras vez en el Antiguo Testamento, dice Isaías que el mismo Dios, a través de esa misión y la obra de Jesucristo, fuimos cubiertos con un manto de justicia, similar a la alegoría cuando nos preparamos para casarnos. Es menester ir muy bien vestidos, porque vamos a la fiesta de boda. Y la palabra de Dios me indica que en el libro de Apocalipsis Dios ha preparado la gran boda del Cordero, y que tenemos que ir vestidos dignamente. Es un vestido de gala, un vestido que representa nada menos que la justicia de Cristo. Dice el verso 10, en gran manera me gozaré en el Señor, me alegraré en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salvación, me rodeó de un manto de justicia, como a novia me atavió, como a novia adornada de sus joyas. Este fue un verso que no lo vimos en el estudio que tuvimos acerca de ese boleto, que es nada menos que las túnicas de pieles. Fue parte de lo que desarrollamos. Este vestido es el vestido santo, el vestido puro de la justicia de Jesús. Y solamente de esta manera podemos alcanzar el cielo. Y a través de este estudio vamos a ver que Dios ha preparado un símbolo que es de carácter obligatorio. Lo voy a volver a repetir porque es un punto importante. Este símbolo es de carácter obligatorio, que usted y yo lo hagamos, lo recibamos, porque no hay manera de poder alcanzar el cielo si no es por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esta misma figura que habla del vestido que nos atavió para irnos a casar, para la gran boda, para la fiesta de carácter universal, donde el Dios mismo va a tirar la casa por la ventana. Y no tenemos ni siquiera la idea de lo extraordinario, hermoso, engalanado que va a ser esa fiesta. Esa fiesta donde usted y yo debemos de estar. No nos debemos de perder esta maravillosa fiesta, donde Dios va a darnos de abundantes dones, regalos, y sobre todo vivir por la eternidad con cuerpos nuevos, y que por la eternidad el mismo Dios nos va a sorprender de sus bondades y su misericordia. Job también hace la misma figura, y en un dado momento algunas versiones dicen diademas, otros dicen turbantes. Vaya conmigo al libro de Job. Ahí nos va a presentar que él, cuando estaba en su momento de enfermedad, capítulo 29, él en su momento de enfermedad, él recordaba cuando él era
una persona que obraba con justicia. Y llega un momento donde él dice, antes yo me vestía de esta manera. Mira lo que él dice. Capítulo 29, versículos 14. Nos dice, me vestía de justicia y ella me cubría como un manto y diadema era mi rectitud. Qué maravilloso estos dos ejemplos que acabamos de ver. Isaías y este personaje que vivió una vida muy dura como testimonio por todas las generaciones y que en él no hubo blasfemia. Este hombre, cuando recordaba, si tú lees unos versos antes, se está recordando cuando él hacía obras a su prójimo, obras de justicia, obras de misericordia. Ese manto representa la obra justa de Jesús en favor de nosotros. Ese manto no es cualquier manto, no es cualquier vestido, no es cualquier turbante o diadema, como dice algunas versiones, porque dice, me vestía de justicia, ella me cubría como un manto y diadema era mi rectitud. Así de recto y justo obró nuestro Señor Jesucristo, y no es cualquier vestido, es un vestido de total santidad, de una vida perfecta. Y hay un símbolo que Dios dejó a través de algo que para nosotros pudiera decirnos al leer su libro, cuesta entenderlo. Pero hay una parte de ese libro lleno de muchos símbolos que nos indican que ese vestido que tú y yo actualmente, humanamente tenemos sin la fe, sin la intervención de Jesús, es sucia. Y esas ropas tienen que ser quitadas. Y las vestiduras santas, gloriosas, de que estos dos personajes hablaron, Isaías y el libro de Job, nos indican que esa vestimenta tiene que ser colocada. Vayamos a Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, y quiero llegar a un punto importante en el desarrollo de nuestra temática. Zacarías capítulo 3 hace referencia a un sacerdote de una forma simbólica, al sacerdote Josué. Dice el capítulo 3, versículos 2. Dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, vestido de ropa sucia, estaba delante del ángel. El ángel mandó a los que estaban ante él, quitarle esa ropa sucia. Entonces dijo a Josué, mira que he quitado tu pecado de ti y te vestí de ropa de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron de ropa limpia mientras el ángel del Señor estaba presente. Esta historia, con mucho símbolo, representa que usted y yo necesitamos quitarnos esa ropa sucia y necesitamos vestirnos de ese manto de justicia, de ese vestido de boda, de esa vida perfecta de Jesús. Sin ese boleto no podremos entrar al cielo. Y algo maravilloso que el apóstol Pablo va a representar acá, que con la muerte de Jesús fue posible volver a conectar el cielo y la tierra. Un versículo que ya lo leímos, pero vamos a ver unos versos más en cuanto a esta porción bíblica, porque dice que el ser humano estaba destituido de la gloria de Dios. Necesitábamos que este Jesús, quien estaba prometido y que iba a salvar al pueblo de sus pecados, tendría que morir en santidad, y esa redención es efectuada solamente con su muerte. Y en ese instante aquel que le acepte va a recibir esa justicia perfecta. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos, la carta de Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo, como lo mencioné, nos detalla con lujo de detalles. El apóstol Pablo hace referencias a este plan de redención de esta manera.
capítulo 3, versículo 23 en adelante. Por cuanto todos pecaron, han caído de la gloria de Dios. Oiga bien esto. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Solamente Él es el medio. Él fue quien murió, y que esa justicia por la fe de esa sangre derramada, nosotros podemos obtener esa justicia, que es la única oportunidad que tenemos para poder alcanzar el cielo. Pero queridos hermanos, acá en esta parte de nuestro estudio vamos a llegar a la parte medular de lo que Dios quería regalarte esta noche. Porque Dios creó un símbolo, y Dios siempre ha utilizado símbolos para que la raza humana pueda entender ese lenguaje de salvación que Dios quiere alcanzar a los seres humanos. La iglesia primitiva logró visualizar que con este símbolo estaba todo el plan de redención. Ese vestido de justicia, ese rescate, esa sangre inocente, el Cordero, la muerte de Jesús, su resurrección, todo eso Dios lo compactó en su gran sabiduría en un solo símbolo, que es menester obligatorio que, de acuerdo a la voluntad de Dios, pasemos por ese rito que se llama bautismo, y que a la luz de la Biblia te voy a enseñar que es nada menos que el plan de redención. Siento, a mi manera de pensar, que este estudio, a pesar de que no nos daría el tiempo para desarrollarlo en su totalidad, porque es vasto, es un símbolo que la iglesia primitiva lo adoptó porque se dio cuenta que allí estaba reflejado todo el plan de justicia, todo el plan de salvación, la redención misma del ser humano. Para que te des cuenta, lo que te estoy mencionando, en el libro de Hebreos, ese sí es un libro, no es una carta, algunos dicen que es carta, pero en realidad es un libro escrito también por el apóstol Pablo. Él nos hace la idea de que la iglesia adoptó esta creencia, adoptó esta enseñanza, este tema, como parte medular de los inicios de la iglesia primitiva. A pesar de que lo entendían, lo enseñaban y lo practicaban, no fueron ellos los que iniciaron con esta metódica, sino que tenemos registros desde antes del mismo Juan el Bautista. Porque Dios ya los había bautizado de muchas maneras. En el caso del pueblo de Israel, había dejado un símbolo de cortarse lo que era el prepucio, que se le llamaba circuncisión. De esta manera era el símbolo que pertenecía al pueblo. Pero también la Biblia me enseña a mí, a través del apóstol Pablo, que el pueblo de Israel fueron bautizados cuando cruzaron el mar. Fueron bautizados en la nube y con la predicación de Moisés. Eso tú lo vas a encontrar en la primera carta a los Corintios capítulo 10. Pero vamos a entrar de lleno a esta cita para que te des cuenta que la iglesia primitiva había adoptado esta enseñanza porque era el plan de redención compactado. Dice el capítulo 6, versículo 1. Note muy bien lo que dice el apóstol Pablo. Por eso, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Antes él está hablando de los que les gusta la lechita, los que les gusta la palabra de Dios suave. Muchas veces hay personas que nos gusta que se nos hable del amor, del amor, del amor, pero muchas veces no nos gusta que se nos hable de la justicia de Dios, que Él también es fuego consumidor. Y el apóstol Pablo está haciendo esa referencia. Dice, vamos a hacer a un lado por un momento esta clase de temas, dice de las enseñanzas elementales. Vayamos hacia la perfección.
sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento. Dice, no vamos a hacer a un lado el tema del arrepentimiento, que fue una idea adoptada por la iglesia primitiva en su mensaje, y que el mismo Juan el Bautista enseñaba y decía, arrepiéntanse que el reino de Dios está cerca. Acá dice el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Esa era una enseñanza. La otra enseñanza era de la fe en Dios. Y oiga muy bien de lo que vamos a hablar, que ese es un tema compactado, y te voy a enseñar muchos ejemplos de cómo la iglesia le dio un énfasis poderoso a este símbolo que compacta la redención del ser humano. Dice de la doctrina, y acá lo va a decir en plural, porque lamentablemente solo se nos ha enseñado que hay una clase de bautismo, pero la Biblia me enseña que usted y yo debemos de pasar por 3 bautismos. Y aquí donde esta enseñanza te va a parecer muy extraña, porque tal vez no estás acostumbrado a que te enseñen la Biblia de esta manera. Pero la Biblia me enseña que está el bautismo del agua, el bautismo de fuego y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del agua es el símbolo del que yo te estoy hablando esta noche. El bautismo del Espíritu es cuando naces a la nueva criatura. El Espíritu Santo te toma, te arrepientes de tu pecado y dejas de ser la persona que eras. Y el bautismo de fuego son las pruebas. Yo te puedo dar citas en cuanto a esto, y me gustaría tener siempre la comunicación contigo si en un dado momento tú tienes dudas con respecto a esto. Dice de la doctrina de los bautismos, de la imposición de la mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Por qué es importante el tema del bautismo y por qué la iglesia primitiva lo adoptó como parte fundamental de sus enseñanzas? En primer lugar, porque el bautismo es la manera simbólica como podemos obtener el manto de justicia. Te lo voy a demostrar a la luz de la Biblia. Gálatas capítulo 3. La carta de Gálatas capítulo 3. El apóstol Pablo nos va a decir algo sumamente importante y que la iglesia primitiva lo adoptó, y te voy a dar muchos ejemplos cómo la iglesia le dio un énfasis al bautismo que hoy vamos a tratar con la ayuda de Dios de explicar a través de ese símbolo el plan de redención. Dice el capítulo 3 versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice la palabra de Dios, de Cristo estáis revestidos. Y el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 5, lo miramos esta semana, hablaba de una alegoría del cuerpo y que era necesario que nos revistamos. Y revestidos es diferente a vestirnos. Quiere decir que sobre esta vestimenta, sobre este cuerpo pecador, sucio, como lo hemos visto a la luz de la Biblia, delante de los ojos de Dios, somos impíos y nuestras obras no son aptas para alcanzar el cielo. Necesitamos ser revestidos de Jesús a través del bautismo. Es de carácter obligatorio que nosotros, si queremos alcanzar el cielo, necesitamos pasar por ese símbolo. Déjame decirte que el orden de los factores no altera el producto. Es una de las leyes que nos enseñan en la matemática. Y en la matemática de Dios con respecto al bautismo, si es del agua, puede venir antes y después el nacimiento del Espíritu y posteriormente el bautismo de las pruebas, que va a permitir que tu fe sea robusta y te mantengas en el caminar del Evangelio. Puede ser de que primero te venga el bautismo del agua o del Espíritu. No sé cómo Dios va a trabajar tu vida, pero de una manera muy particular Dios trabaja a los seres humanos. Vea cómo el énfasis que la iglesia primitiva le dio al bautismo. Capítulo 2 del libro de Hechos,
describe el derramamiento del Espíritu Santo. Y la iglesia enseñaba que el bautismo es importante para ser salvos. La Biblia me enseña a mí que si yo paso por el bautismo, automáticamente, por la fe, se me otorga el vestido de justicia de Jesús. Capítulo 2 del libro de los Hechos describe que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. El apóstol Pedro se levantó con un maravilloso sermón y solo en ese sermón se sintieron dolidos de lo que había causado la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que son los pecados, y que este es el Cordero prometido y que estaba asignado desde la fundación del mundo. El mensaje del apóstol Pedro es prácticamente ese, y la iglesia, cuando aceptó este mensaje, lo que hizo fue pedir el bautismo. Dice el verso 41, Hechos 2:41. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000 personas. Qué maravilloso. La iglesia primitiva empezó con 120 miembros. Inicialmente era Jesús y sus discípulos. Después pasaron a ser 70. Después 120. De ahí se les unieron 3,000. La Biblia después me indica a mí que fueron 5,000 más. Y de ahí el número se perdió porque la iglesia iba en aumento, y para determinar si eras parte de la familia espiritual era nada menos que el bautismo. Juan empezó con el bautismo de arrepentimiento. Bautismo significa ser sumergido o ser teñido. Quiere decir que somos sepultados. Representa la muerte de Jesús y su resurrección. Representa que nosotros somos teñidos con la sangre derramada del Cordero, y eso nos cubre a tal punto que nos vuelve blanca nuestra vestimenta. Allá le leíamos en Apocalipsis en esta semana que aquellos que lavan sus ropas con la sangre del Cordero se visten de blanco. Así es el bautismo. Y usted y yo tenemos que pasar por el mismo proceso que pasó Jesús. Y aquí es donde viene otra manera de sorprendernos. ¿Cómo va a ser posible que yo voy a morir en la cruz también como Jesús murió? Tú y yo debemos de morir como Jesús murió, pero de una forma simbólica. Porque la muerte de Jesús es representada en el bautismo. Tú tienes que pasar por ese proceso, por ese símbolo. A Dios le place ese símbolo y Él lo determinó para que tú y yo pudiéramos obtener ese vestido. Te voy a enseñar una cita en Colosenses, vaya conmigo a Colosenses capítulo 2. Y ahí te vas a dar cuenta la representación que nos da esa cita en comparación con la muerte de Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos 12. Colosenses 2:12 nos dice: sepultados con Él. Está hablando de Jesús. Si tú lees unos versículos antes, dice el verso 9, en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Jesús. Y después dice el verso 12, sepultados con Él en el bautismo, fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así que tú haces la representación. Para nosotros es más favorable hacer un símbolo que pasar por todo el proceso que Jesús pasó. A ti no te van a dar de látigos en la espalda. A ti no te van a poner una corona de espina. No vas a recibir la maldición de ser colgado en un madero. No vas a recibir encima todo el pecado del mundo. Solamente te vas a unir con Jesús a través del bautismo. Más adelante el apóstol Pablo nos va a explicar qué significa el bautismo. Y el bautismo es nada menos que representar la muerte de Jesús y la resurrección al salir del agua. Cuando a ti se te tapa la nariz, significa que se te suspende la respiración, y cuando una persona muere, no respira. Y cuando sale del agua, sale como nueva criatura
o representa la resurrección de Cristo. Eso tú lo vas a encontrar en la carta a Romanos capítulo 6, donde nos explica a nosotros qué es el bautismo, a partir del versículo 3 en adelante. Acá decía siempre el apóstol Pablo: sepultados con él en el bautismo, fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Mire qué maravilloso que la iglesia le dio un énfasis al bautismo. No vamos a ver las citas porque son varias, y como te lo mencioné, no alcanzaríamos la noche para poder desarrollar toda esta temática. En Hechos capítulo 8, que es así, me gustaría leerla, Hechos 8, aparece que en un lugar llamado Samaria llegó el apóstol Felipe y dio un sermón maravilloso también. Me gustaría saber de la historia y los anales de la historia de la vida de Felipe, porque también fue un personaje extraordinario. Nosotros hablamos tanto del apóstol Pablo porque Dios en su voluntad y potestad dejó esas 14 epístolas de él por su sabiduría, pero me hubiese gustado leer la experiencia de este personaje. En el capítulo 8, específicamente el versículo 12, nos indica que cuando Felipe llega a presentar la palabra del Señor, mire lo que hizo las personas al reconocer a Jesús, quien era el Mesías, el que estaba prometido. Dice el verso 12: pero cuando creyeron a Felipe, el mensaje que les llevó, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Y ese énfasis empezó porque la iglesia predicaba, enseñaba y tenía como doctrina fundamental el bautismo para ser salvos. La persona creía en Jesús y como acto de fe de que creía y quería alcanzar la salvación, tenía que bautizarse. Allá en el mismo libro de Hechos capítulo 8 del 35 en adelante aparece la historia del etíope, que era un gentil y que iba leyendo el libro de Isaías. Felipe se le acercó a él porque Dios le dijo, acércate a él. Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? El hombre le dijo, no entiendo porque nadie me explica. Le explica, y el hombre cuando iba camino al río vio agua y dijo, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Queridos hermanos, cuando hay agua es la representación de la tumba líquida. Debe de haber abundancia de agua. En el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 23, San Juan 3, 23 dice que Juan bautizaba en Enón junto a Salín porque allí había abundancia de agua. Es necesario que debe de haber abundancia de agua porque hay que representar la tumba líquida donde somos sumergidos. Ahí aparece también en el capítulo 9 de Hechos, verso 17, que el apóstol Pablo se bautizó. En el capítulo 10 del libro de Hechos, versículos 47 y 48, aparece que Cornelio se bautizó. En el capítulo 18, verso 8, dice que en Corintio hubo un hombre llamado Crispo y otro que se llamaba Gayo, que fueron bautizados también. En 1 Corintios 1:14, el apóstol Pablo lo vuelve a confirmar. En el capítulo 1, verso 16 de primera carta a los Corintios, Estéfanos también se bautizó. Hechos 16:15, tenemos otro de los ejemplos de que las personas se bautizaban cuando aceptaban a Jesús como el Mesías. Era una creencia bíblica, era una enseñanza, una doctrina que empezó con la iglesia primitiva. Pero ¿quién lo enseñó esto? Nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue humilde, fue una persona que nos enseñó a que debemos de imitarlo. Por eso Juan en un dado momento dice, el que dice estar en él debe de andar como él anduvo. Y Jesús anduvo de una manera que agradó al Padre Celestial. Si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres agradar a Jesús,
tú también tienes que pasar por este proceso, el proceso del bautismo en agua, porque es un símbolo que va a representar tu muerte en Cristo Jesús y al salir del agua, tu resurrección en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Mateo capítulo 3 nos va a dar el ejemplo de ejemplos que Él se bautiza. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 13 en adelante. Este es un estudio que es necesario verlo detalladamente y hay muchos tópicos que tiene este estudio porque no nos alcanzaría la noche. Tendríamos que dividir este tema en dos partes para poder desarrollarlo. Dice el capítulo 3, versículos 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió: deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consistió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, dice que subió del agua. Esa partecita es importante porque para subir del agua significa que debe de haber abundancia de agua. Y ahora quiero explicarte que el bautismo, que debe de ser en abundancia de agua, no es como el ser humano muchas veces se le antoja hacerlo. Ya Dios ya dio su forma como debemos de bautizarnos. Debemos de ser sumergidos porque debemos de ser sepultados. Hay personas que inventan echarte agüita en la frente. Ese no es el bautismo que Dios ha dejado. Otros inventan bautismos en pétalos de rosas. Eso no es correcto. Algo otros dicen: pon tu mano sobre la radio, el televisor, desde aquí te vamos a bautizar. Eso no sirve de nada. Otros dicen: agarra tu teléfono y cierra tus ojos, te vamos a bautizar en estos momentos. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Dice que nuestro ejemplo subió del agua y en ese momento el cielo se abrió y se pudieron ver la deidad participando en favor del ser humano. El Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, nuestro Redentor. Querido hermano, hay personas que nos gusta la palabra de Dios, nos gusta escucharla y hasta ahí nos quedamos. Pero cuando Dios ya nos empieza a pedir lo que Dios desea, parece ser que no nos gusta. Hay un verso que lo cumplimos solo 50% algunos. Y dice: me voy a quedar con el 50%. Con ese 50% no basta. Necesitamos hacer el 100% de ese verso para alcanzar la salvación. Jesús es quien efectuó la redención de nuestras vidas. Y ese manto de justicia es nada menos que ser revestidos de la justicia de Cristo a través de ese símbolo. Marcos capítulo 15, versículos 16. Es una cita que nos indica Marcos 16, 16, que nos indica que usted y yo debemos de creer, debemos de hacer uso de nuestra razón. Por eso es que la iglesia a mí no me enseña que deben de bautizarse infantes, o sea, niños que no tienen el conocimiento pleno de lo que Jesús ha efectuado en la vida del ser humano. Usted tiene que creer. Si ya el niño ya tiene uso de razón y es guiado por sus padres, bien puede hacerlo, porque si se le explica bien el plan de redención, el niño puede optar, si cree por supuesto, puede alcanzar la salvación por la fe, igual que otro ser humano que crea. Dice: el que cree y es bautizado, enfáticamente la palabra de Dios dice, será salvo. Pero el que no cree será condenado. Esta palabra salva o condena. A la luz de la Biblia y a la luz del Espíritu Santo te he traído una verdad. Y esa verdad ahora yo te la deposito en tus manos.
Y tú vas a tomar la mejor decisión, si lo aceptas o lo dejas. Dios ya me explicó el plan de salvación a través de un símbolo, que es simplemente ser sumergidos en el agua. Debe de haber la invocación de la deidad en nuestra vida, quien es quien nos perdona. Nota bien que el Padre es a quien elevamos nuestras oraciones para que nos perdone. El Espíritu Santo es quien nos conmueve de pecado para que nos arrepintamos. Y Jesús hizo una obra extraordinaria para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Vayamos a Romanos capítulo 6 y vamos a ir aterrizando en nuestro estudio, un estudio que a la luz de la Biblia Dios nos está dando la indicación que es necesario poder pasar por este proceso para ser salvo. Nuestra hermanita directora de obra misionera, que fue una de las que impulsó este programa de campaña virtual, ella mencionaba, ahí está la pila. ¿Qué impide que seas bautizado? ¿Qué impide que el símbolo se aplique en tu vida? Ahí está la pila, puede ser preparada, de hecho está lista para que tú te puedas decidir. Debe de haber abundancia de agua donde debes de ser sumergido. Si tú quieres hacerlo en río, bien puedes. Si tú estás lejos de nosotros, podemos contactarnos con la iglesia más cercana para que tú lo puedas hacer. Nada debe de impedir que tú pases por este proceso. Tarde o temprano el Señor te va a pedir cuentas, y este video, que puedes volver a reproducirlo, es testigo fiel de que Dios te habló a través de un ser humano y te dice, este es el proceso que Dios estableció. Romanos capítulo 6 versículos 3 nos dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntos con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado, porque el que ha muerto queda libre del pecado. La iglesia primitiva así lo enseñó, y cuando la persona creía en Jesús, era el primer paso que tenía que dar. Después del arrepentimiento y la conversión que estas personas sentían, lo que les tocaba era aceptar ese símbolo, hacerlo parte de su vida, y es la única manera de poder salir el día que Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Querido hermano y amigo, Jesús está a las puertas. Jesús está llamando y te dice, no importa cómo esté tu vida, vení, trae tus cargas, yo te las voy a llevar. No importa el pecado que hayas cometido, es la oportunidad para poder recibir el manto de justicia de Jesús. Si yo paso por las aguas del bautismo, estoy testificando de que acepto que ese plan esté en mi vida. Y sobre todo es la manera de decirle al Señor, Señor, yo solo estoy perdido. Necesito que tú me defiendas ante el Padre. Y Jesús, para defenderte ante el Padre, te pregunta, ¿tú ya me aceptaste? Y tú le vas a responder, sí, ya te acepté. Ahora, ¿has hecho el símbolo que nos va a unir? Que significa que has aceptado todo lo que yo he hecho desde la fundación del mundo. Y tú le vas a decir, sí. Por lo tanto, tú tienes que pasar por ese símbolo para que Jesús nos defienda y Él sea nuestro intercesor. Necesariamente tenemos que estar en las manos del Señor y que Él nos defienda del Padre, porque, querido hermano y amigo, el tiempo está cercano.
Mateo capítulo 28, y voy a ir aterrizando como lo mencioné y terminando con unas cuantas citas más que nos indican que este estudio es vital para alcanzar la salvación. Mateo capítulo 28, Jesús antes de irse al cielo, porque tú me puedes decir, yo no tengo tanto estudio de la Biblia, yo no conozco mucho de la Biblia, pero la palabra de Dios dice que uno de los pasos primordiales es pasar por el bautismo. Después tú te puedes quedar estudiando la palabra de Dios, pero es parte del plan de redención. Dice el capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id a todas las naciones. Este es lo que Dios le pidió a sus discípulos, aquellos que estaban cuando Jesús se despedía. Esta misma escena va a aparecer en el libro de los Hechos, capítulo 1, del 11 en adelante. Pero dice, haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después del bautismo dice, enséñenles a obedecer todo lo que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso saber que Jesús, antes de irse, el legado y la responsabilidad que nos dejó a todos es que prediquemos, que le enseñemos a los bautizados que se unen a la gran familia de Dios. Cuando tú te bautizas, recibes el perdón de los pecados. Allá Hechos 2:38, no lo vamos a leer, pero dice de que cuando se sintieron arrepentidos por sus pecados, el apóstol Pedro le dijo, bautícense cada uno en el nombre de Jesús para recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Cuando tú te bautizas, recibes el primer regalo, que es el perdón de tus pecados. Recibes el don del Espíritu Santo. Te vistes de la justicia de Cristo. Ya no eres más esclavo al pecado. Vas a tener derecho a la resurrección, porque así como Jesús venció, Dios te va a dar el Espíritu Santo para que tú puedas vencer y alcanzar la salvación en el nombre de Jesús. Ayer vimos que Jesús es nuestro más grande héroe. Jesús nos está invitando a que pasemos por este bautismo, porque el bautismo representa el día en que seremos vestidos. Ya te enseñé a la luz de la Biblia que el que no está vestido va a ser echado fuera en las tinieblas, donde será el llanto y crujir de dientes, dice la parábola de las bodas en Mateo 22. Pero querido hermano, la iglesia, el pueblo de Dios se está preparando, se está vistiendo de la justicia de Cristo, porque las vestiduras blancas representan las obras justas. Y dice que la novia se ha preparado para la gran boda. Vaya conmigo a Apocalipsis, va a ser la última cita de esta noche. El libro de Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 7. Dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado, refiriéndose a la iglesia. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Esa obra justa solamente son las que Jesús le otorga a aquellos que obedientemente le dicen al Señor, aquí estoy. ¿Cuántos darán ese paso de fe? Solo quiero testificar que en una ocasión me invitaron a predicar a un bautismo y se iban a bautizar 2 personas. Cuando con la ayuda del Espíritu Santo le logramos explicar el plan de redención con este maravilloso tema, no solo fueron 2 los que se bautizaron, sino fueron 11 maravillosas almas. Eso fue en la ciudad de Guatemala. Que si hay hermanos de Guatemala, mandamos nuestros saludos. Pero qué maravilloso es cuando la gente cree, entiende la palabra de Dios,
son obedientes al Señor y dicen, realmente necesito que Dios me limpie, realmente necesito que estas vestiduras sucias sean cubiertas con la justicia perfecta de Jesús. El que nos rescató está dispuesto a abrazarnos y darnos ese vestido y nos dice, todavía juntaré a muchos que van a alcanzar la salvación por medio de Jesús. Jesús te está haciendo la invitación. Yo creo que no rechazarías la invitación de Jesús. Jesús te dice, aquí estoy, ven tal y como estés. Yo quiero anotar tu nombre en el libro de la vida. Jesús está llamando y dice, es ahora el tiempo aceptable, es ahora el día de la salvación. Ya el tiempo está muy corto porque la palabra dice de que Jesús está intercediendo en favor nuestro. Va a interceder por nosotros si llevamos nuestro caso a Jesús, diciéndole, yo quiero que lleves mi caso, y Jesús te va a decir, bautízate, quiero darte la salvación. Hay personas que el enemigo ha tupido sus mentes y dicen, ¿cómo voy a pasar por el bautismo? El Señor, no quiero fallarle a mi Dios. Esas son ideas que el enemigo va a poner en tu mente. El enemigo va a rebuscarse porque tú no pases por el proceso del bautismo. El enemigo quiere que mueras sin Dios y sin esperanza. Jesús quiere darte la salvación. El enemigo quiere destruirte. Cuando tú vas a tomar la decisión, ahora queda en tus manos la responsabilidad. La palabra de Dios dice que si nosotros no le habláramos a las personas, de nuestras manos se nos va a demandar la sangre de aquellos a quienes no le hablamos. El ministerio de la iglesia adventista, el Shaddai, ese es el único objetivo, que este mensaje llegue a tu vida, tú entres a la reflexión y tomes la mejor decisión. En esta oportunidad, como todas las noches, no me gusta apelar al sentimiento, sino a la razón. Porque si apelo a la razón, tu decisión va a ser clara, diáfana, va a ser segura, porque tú, a la luz de la Biblia, te has dado cuenta que Dios te ha hablado. Querido hermano y amigo, que Dios bendiga tu vida. Permite que el Espíritu Santo te tome. Voy a hacer una oración para que Dios pueda tomarte y que esa decisión tú la puedas hacer manifiesto bajando en esas aguas. Tú puedes comunicarte con nuestros hermanos en la página. Di, yo quiero ser bautizado. ¿Cómo puedo hacerlo? Si tienes dudas, inquietudes, estamos para servirte. Dios nos ha puesto como un canal para que tú puedas ser bendecido. Dios puso en la mente de hermanos de nuestra iglesia que este programa lo echemos a andar porque el Espíritu Santo les estaba guiando para que tú tomes la mejor decisión. Quiero orar por ti para que Dios bendiga tu vida. Oremos. Querido Padre, gracias porque tú nos amas, tú nos estás llamando, porque ya este mundo está a punto de colapsar. Tú ya estás a las puertas y estás llamando a aquellos escogidos que están predestinados para ser salvos. Tú tienes un plan extraordinario. Tú nos quieres dar la herencia de la vida eterna. Tú quieres restituir la posición del ser humano y lo quieres hacer en nuestras vidas y llevarnos a un mejor lugar. Padre eterno, que tu Espíritu Santo tome la vida de aquellos que recibieron este mensaje, que puedan tomar la